Por razones obvias, en este tema que vamos a tocar lo más rápido posible en el programa Ella no está, Nairobi, trabaja con la Procuraduría desde hace un tiempo, o sea que vamos ahora en este momento a hablar precisamente del caso del Intran. Y tenemos con nosotros a Francisco Álvarez, especialista en Derecho Penal y Procesal Civil. Ya ustedes saben que el expediente está, mañana será la medida de coerción, la audiencia para medida de coerción para saber cuánto tiempo si van a estar detenidos mientras se espera una audiencia preliminar para ver si va a haber juicio de fondo, en fin, lo que ya estamos acostumbrados con todos estos casos. En este caso, la operación Camaleón. Los encartados son Hugo Veras, Jochi Gómez, Hugo Veras, exdirector del Intran, Jochi Gómez, ejecutivo de Transcor Latam, la empresa totalmente falsa, ya hablaremos de ella, además de Fran Rafael Atilano Díaz Warden, mejor amigo de Jochi y mano derecha de él en el despacho, Samuel Gregorio Vaquero Sepúlveda, encargado de la parte de tecnología del Intran. Esos son los tres del Intran. Juan Francisco Álvarez Carbucia también, Pedro Vinicio Padovani Báez, socio de Jochi Gómez, y Carlos José Peguero Vargas, también del lado de Jochi Gómez. Los 7 implicados en la operación podrían enfrentar eventuales penas de entre 15 a 30 años de prisión, y de eso vamos a hablar ahora con nuestro abogado invitado, Francisco Álvarez, especialista en Derecho Penal y Procesal Civil. Gracias por estar con nosotros, conmigo y con Diana. Vamos a empezar con este caso que Diana y yo estuvimos leyendo. Son 300 páginas, pero es realmente 150 páginas son las que resumen toda la evidencia y todas las pruebas e incluso lo que se podría ver como posible acusación para cada uno de los encartados. Vamos a hablar solo de dos, Hugo Veras y Jochi Gómez. ¿De qué acusan a Hugo Veras dentro de este expediente y cuáles podrían ser las penas en este caso? Hugo Veras y Jochi Gómez, podemos decir que es el funcionario y la persona que dentro de la estructura de poder estaba interactuando con el Estado Dominicano en ese proceso de compras. Es muy importante entender que las penas que se le adjudican siempre al funcionario son distintas al, entre comillas, ciudadano de a pie, porque el funcionario, por ejercer una función pública, ya tiene una serie de deberes que nosotros no tenemos. Y quizá por allí debemos comenzar indicando que Hugo Veras, al ser el director del Intran, tenía una responsabilidad, no estamos hablando solamente del caso, sino en general, sobre el perfecto funcionamiento de todo lo que está debajo de él en base a la cadena de poder que él tiene con personas que le suplen. Eso se traduce en un buen dominicano a que él tiene personas por debajo que se encargan de verificar procesos y que le dan los insumos de los que él luego, como director, entonces se nutre. En este caso en particular, el Ministerio Público, y hay que contextualizar, al ser una solicitud de medida de coerción, no es una acusación, son todos alegatos preliminares, no hay todavía un acto conclusivo de acusar o archivar un expediente y en consecuencia la investigación ahora es que se pudiera considerar que comienza. En este esquema, el Ministerio Público dice que Hugo fue un facilitador desde la administración pública, no solamente para que este proceso de compras recorriera los tractos necesarios para eventualmente consolidarse en lo que fue o en lo que serían pagos, sino también para supuestamente solicitar permisos, por ejemplo, al Indotel del uso de frecuencias y solicitar también autorizaciones que no necesariamente tenían que ver con el proceso de compras per se para beneficiar a Jochi, que sería la contraparte civil de lo que es ese negocio. Ahora bien. Y la parte de asociación de malhechores. Claro, esa es la sombrilla que se le pone cuando tú tienes un grupo de personas que de diferentes litorales se unen para cometer un acto ilícito. Por ejemplo, en el robo de un banco, el que roba, el que maneja y el que lo idea. Entonces, es importante porque mucha gente dice, bueno, pudo haber engañado Jochi Gómez a Hugo Veras. ¿Qué dice el expediente sobre ello? ¿Quién fue que conoció a quién? ¿Quién le presentó el proyecto? ¿A quién? ¿Cómo empezó? Y eso es importante porque, como decíamos, el funcionario público tiene unos deberes. Aún al funcionario público, entre comillas, lo puedan haber engañado, hay negligencias que se le pueden adjudicar al comportamiento que generen una sanción. Y ahí viene la discusión de si la sanción es meramente administrativa o penal. No necesariamente al funcionario que le toman el pelo
de allí se deduce una consecuencia penal. Y en el Ministerio Público, perdón, en la solicitud de medida del Ministerio Público, se le adjudica a Hugo Vera, por ejemplo, incluso el lavado de activos. Cuando uno ve lavado de activos, uno entiende o debe entender que el lavado de activos es cuando producto de una actividad ilícita se generan unos bienes y esos bienes, producto de la actividad ilícita, son mimetizados para que sean inyectados al tracto financiero y así lavados. En este caso, el Ministerio Público en ninguna página que yo haya por lo menos leído dice que Hugo recibió dinero. Y al no haber recibido dinero... Eso, hasta ahí no ha llegado la investigación. Exacto, ya el lavado de activos se vería difícil de cara hasta ahí no ha llegado la investigación. Y por eso o por lo menos lo que presentan. Claro. De ellos deberán tenerlo. tenerlo. Es que hay que entender, y la experiencia podemos utilizar los últimos casos mediáticos, la acusación casi siempre es un 70% de la misma medida de la... Sí, pero ellos mencionan que él se benefició para beneficio personal. Claro. Ellos lo mencionan pero, porque facilitó que incluso el pliego de condiciones de la licitación se hiciera fuera del Intran. Y claro, ellos lo llevaron al Intran. Hugo lo llevó ya hecho desde la oficina de la empresa ganadora. Y entonces, esos alegatos que da el Ministerio Público en su solicitud de medida, ellos la soportan con unos testimonios de personas que supuestamente estuvieron involucradas, ya sea en la redacción o en la confección de ese supuesto pliego que se hace fuera, y ofertan a una de las personas involucradas del Intran que supuestamente dice que a él le llevaron ya, digamos, el muñeco montado. Bueno, hay muchos testigos hasta ahora. Sí, Francisco, vamos a hablar del caso de Jochi Gómez también para que no se nos agote el tiempo, porque en el caso de él hay otros tipos penales que está imputando el Ministerio Público, como es incluso hasta terrorismo por el sabotaje de los semáforos. ¿Qué implica todo esto? La verdad es que si lo que dice el Ministerio Público es cierto, en el sentido de que había una persona que tenía el control de la red semafórica hasta el punto que para su beneficio logró sabotearla, eso sería una admisión increíble. La empresa que colocó todos los reguladores y que tenía el control de los nodos, que lo adquirió, según dice el Ministerio Público, entre marzo y agosto del 2023. Claro. Es decir, ellos colocaron toda la indumentaria que rodeaba la red semafórica y el control de la misma. Ahora, lo que pasó ese fatídico día donde... Perdón, marzo y agosto del 2024. Perdón, sí, exacto. Perdón, sacar, porque el Intran siempre tenía ese control de todas esas imágenes. Que fue, entre comillas, y de los semáforos. Suplido por la empresa. Eso fue exactamente. Que fue lo que se trató de revertir luego con esa militarización que vimos, que en algún momento se desplegó en la calle. Se intervino un nodo el día crítico, se intervino el nodo de la Lope de Vega con Roberto Pastoriza, y en ese nodo no se apagaron los semáforos, se apagaron en los otros 5 nodos. Francisco, tú ibas a decir sobre las implicaciones legales. Claro. Ese hecho del sabotaje. Claro, nosotros tenemos el segundo caso, que es el de Jochi. A Jochi se le adjudica, desde el punto de vista de la compra o del proceso de compras, supuestamente falsificación de documentos, suplantación de identidad, etcétera. Siempre hay que decir supuestamente, porque hasta que eso no se ha juzgado. Ahí están los testimonios de las personas de las diferentes empresas que él menciona con los documentos de esas empresas. Ahora bien, todo eso es desde el punto de vista de este caso de compra y contratación y de si se, entre comillas, estafó al Estado. Ahora, lo que ha salido a relucir a través de este caso es algo todavía más importante. Claro. Número uno, un supuesto contrato o acuerdo de colaboración con el Ministerio de Defensa que habilitaba que esa empresa tuviese un acceso a equipos que normalmente están vedados al ciudadano común, que lo pueden comprar solamente estados, y eso es algo que va a ser muy relevante, entiendo yo, a futuro. Número dos, hubo un tema desde el punto de vista de cómo se financiaba o se iba a financiar el proceso de compras con la alocación de fondos que no estaban dentro del Intran. Por ejemplo, el Ministerio Público narra, y cometió el error de mencionar al ministro Paliza cuando no era el ministro Paliza. Era el ministro de la presidencia, Joel Santos. Que los 1.200 millones de pesos iban a venir del IDAC. Ese tracto vienen desde el IDAC hasta llegar al Intran, debe recorrerse para que el Intran diga, tengo el dinero y puedo someter el proceso. En este caso parece que hubo una vulneración de procesos porque Compras y Contrataciones aparentemente desactivó el requisito, vamos a decir, formal de que exista la apropiación de fondos como parte de los elementos que debe tener un proceso de compras cuando se sube al portal, y eso es algo también que está actualmente en investigación, porque si es cierto lo que dice esa línea de que desde Compras se desactivó violentando el proceso
algo que tenía que, entre comillas, ser un filtro para que ese proceso no suba, entonces ahí vamos a tener un problema que yo pienso que Bueno, desborda la situación del... pero eso es secundario totalmente para todo lo que estamos viendo en este expediente, porque lo normal es que se pase, y eso me lo explicaron, se pase presupuesto excedente de un ministerio o de una institución para otro que en un momento determinado lo necesita. El presupuesto que hizo el Intran era de 800 y pico de millones de pesos para la institución, pago de salario, todo y proyectos. Dentro de ello un proyecto para mejorar la red semafórica de ciento y tantos millones de pesos, 104. Sí. Luego viene este nuevo proyecto que Hugo Veras, oye, hay dos personas que están soplando, que son las dos personas que utilizó Jochi Gómez, que eran amigos de Jochi Gómez, para crear esa otra empresa que compitió y que terminó como finalista junto con esta empresa. Señor, yo me aprendí este documento. No, la verdad, mira, de cara a la medida de coerción de mañana, porque ya nos queda muy poco tiempo, sí. Franchi, ¿qué peso puede tener el hecho de que el Ministerio Público menciona que en los allanamientos le ocuparon a Jochi Gómez comunicaciones que son de la Procuraduría General de la República dirigida a la Contraloría, documentos que no se supone que podían estar en sus manos, y el hecho de todas las armas también? Lista de jueces, Diana, lista de jueces y de alguaciles. Eso es sumamente importante, porque para mañana el juez no va a decidir si alguien es culpable o no. No. Para mañana se decide entre cosas. ¿Quién se queda preso? Si la persona puede distraerse de la justicia, o sea, se puede escapar, se puede fugar. Número dos, si esa persona puede amedrentar personas, testigos, colaboradores. Y número tres, si tiene en el poder material la capacidad de, por ejemplo, destruir pruebas. En este caso, tú decir que una persona tenía acceso a información privilegiada y secreta, por ejemplo, de jueces, dicho sea de paso, de la jurisdicción penal, no estamos diciendo que él tenía contacto con los jueces, sino que él estaba haciendo, entre comillas, ya una labor de inteligencia. ¿Una inteligencia? Que ¿Quién sabe para qué? No recuerdo ahora mismo en qué caso fue, pero que también a uno de los imputados de uno de esos casos grandes también se le descubrió algo parecido. Claro, ese se tiene que quedar. Eso se utiliza para tú decirle al juez, mire, magistrado, quizá él no se va a sustraer del proceso, pero él tiene la posibilidad de afectar el proceso y la instrucción de la investigación. En el caso de Hugo Veras. En el caso de Hugo Veras, yo pienso que yo no he visto indicios de que él vaya a ser dejado con una prisión preventiva, porque lo que a él se le imputa viene desde el punto de vista de la administración. Yo siento que de la administración y de la colaboración en todo este fraude al Estado, abierta y explícitamente. Hay que leer ese expediente. Claro, pero como a él se le va a juzgar por esos tres elementos, si se va a ir, si tiene capacidad de entorpecer y si puede amedrentar, en ese sentido yo pienso que desde ese punto yo no lo veo tan claro. Ahora, mañana el juez lo que va a decidir es eso, va a decidir si esa persona, mientras culmina la investigación, se puede quedar en su casa. Se puede quedar en su casa, se va para la... que podría quedarse en su casa. Un grillete o lo que sea. Lo vemos como posibilidad. La verdad es que es interesante, ese expediente anda rodando. El que quiera leer cómo se elabora, porque ellos dicen, la Procuraduría, que es el caso, es la operación donde han encontrado más evidencia, porque eso se hizo de una forma tan burda, utilizando, por ejemplo, Jochi Gómez en el 2020, luego del contrato que hizo con el Ministerio de Defensa, a través del presidente de la República, para comprar drones para vigilar las elecciones. Como estábamos en pandemia, le facilitaron un avión de Helidosa para ir a buscar a los alemanes, a los que les compraron esos drones por valor de casi $1 millón, entre drones y otros equipos, software, etcétera. Mandó el avión de Helidosa a buscar los 7 alemanes. Los 7 alemanes llegan a Aurix. Él está trabajando como representante del Ministerio de Defensa de la República Dominicana. Llegan a Aurix, se toman las fotos, prueban los equipos, dan soporte y de repente Jochi se pelea con ellos, no se explica en ese expediente, y dice que no le va a pagar 300 y pico de mil euros más que les debe. Los deja botados en República Dominicana, tienen que llamar a su embajada para que los mande a Nueva York y para que los devuelva a Alemania, y luego le demandan el resto del pago del dinero. Era una cosa impresionante lo que este joven había hecho y cómo tenía en su empresa Aurix, miren, ahí estamos viendo algunas imágenes, un montón de equipos que no se han podido apagar, porque no se pueden apagar, porque ellos tenían el control de nuestros semáforos, y lo que ocurrió, está toda la evidencia ahí de lo que podía ser un sabotaje o un atentado terrorista a la seguridad nacional. Y la cantidad de información que ha brotado luego de que se abrió esa herida con este expediente va a poner en juego, diría yo, incluso la misma justicia de la República Dominicana, porque se tocan muchos puntos sensibles, algunos del oficialismo de actual, algunos del oficialismo pasado,
que evidentemente generan un gran problema. Es un caso delicado para cualquier gobierno Sí. y para los políticos en sentido general. Pero yo había dicho lo del alemán por lo siguiente. Diana, yo no sé si tú llegaste ahí. Él usó el nombre del alemán para crear una de las Claro, compañías. claro, esa es El la, alemán la al que le identidad engañó. que se usurpa. Esa es la identidad que se usurpa. Es impresionante la capacidad de este joven, de este cerebro, y eso habrá que analizarse más adelante. Señores, con esto lo dejamos aquí. Gracias por haber estado con nosotros, queridos. Hacemos una pausa y cuando regresemos seguimos para completar este programa hablando de tránsito. Hay un proyecto muy bonito de una fundación de mujeres para mejorar la calidad de nuestro tránsito, que ya yo a este paso no sé cuándo es que va a mejorar, cuando regresemos de la pausa.